Buenas tardes, bienvenidos a Expedición Botánica para Todos, un nuevo programa de este espacio del ICANN. Hoy nos acompaña James Vladimir Torres, él es historiador de la Universidad Nacional, con posgrado en Economía de la Universidad de los Andes, magíster y candidato a doctor en Historia en la Georgetown University. Autor del libro Minería y Moneda en el Nuevo Reino de Granada, el desempeño económico en la segunda mitad del siglo XVIII, un libro publicado por el ICANN en el 2013, que ya cuenta con una segunda impresión. Autor de varios artículos, entre ellos Entre el oro y la plata, Quito, el suroccidente de la Nueva Granada y el movimiento de mercancías norandino, en Colonial Latin American Review. También es autor de Connecting the Northern Andes and the Atlantic, The Role of Inland Ports in New Granada's Interregional Trade, en el Journal of Iberian and Latin American Economic History. También es autor de Tasas de Interés y Desempeño Económico, El Crédito Comercial en Santa Fe de Bogotá, 1760-1810, en América Latina, en la Historia Económica. Coautor del artículo La expedición botánica a la luz de las cifras, publicado en Ensamblado en Colombia, una colección de textos consagrados a los estudios sociales de la ciencia. Bienvenido, James. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, felicitaciones por esta serie maravillosa de programas que han hecho en el ICANN. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, este programa va a ser un poco diferente porque casi siempre trabajamos una sola pregunta y luego la respuesta, pero como sabrán, los temas económicos tienen muchos factores para explicar en torno a una situación. Entonces vamos a hacerle varias preguntas a James y él nos va a contestar todo este conjunto. Y también tiene una presentación de diapositivas porque así lo hace un poco más didáctico para quienes no estamos muy relacionados con el tema económico. Entonces, James, quisiéramos saber si es posible saber con exactitud cuánto costó la expedición botánica y con qué documentos se cuenta para calcularlo, y cuál sería esa cifra total y con qué podemos compararla para comprender su magnitud. Bueno, Laura, de nuevo muchas gracias por la invitación. Este es un tema bastante interesante porque generalmente cuando se piensa en la expedición botánica, muy pocas veces se piensa como en ese más prosaico de las cuentas, de la relación de la expedición con las autoridades virreinales. Digamos, este es un tema bastante interesante que arroja muchas aristas al problema, ¿no? Y en relación a tu primera pregunta, siempre ha habido, digamos, han habido 250 años de ese enigma de cuánto precisamente costó la expedición botánica. Entonces, es una pregunta que incluso, si me permiten citar a Humboldt, que fue el primero que dio una cifra, digamos, Humboldt se maravillaba por la cantidad de dinero que invirtió la corona española en estos proyectos, no solamente en el del Nuevo Reino de Granada, sino también las expediciones a la Nueva España, al Perú y a otros territorios. Entonces él decía que pues, ningún gobierno europeo había sacrificado esas sumas considerables y él daba un dato de 400.000 pesos de la época, que fue el primero que trató, dijéramos, de proveer una cifra. Entonces, la pregunta es si se puede saber, ¿no? La cuestión es que es un trabajo titánico, es un trabajo de ir a los archivos, de ir a escarbar, de ir a encontrar cuentas, de ir a encontrar recibos, pero sí se puede saber y esta investigación que hemos realizado conjunto con el profesor José Antonio Amaya, que es uno de los grandes expertos en multis, pues nos ha permitido dar algunos datos sobre eso. Entonces, los primeros, digamos, después de Humboldt, los primeros cálculos que se hicieron sobre el costo de la expedición nos daban algunos contemporáneos que la ponían entre 0.5 y 1.5 millones de pesos plata. Ya vamos a entender qué tan significativo es hoy, sobre todo porque dado que tenemos un público bastante amplio, ¿qué significa eso de 0.5 y 1.5 millones de pesos plata? Dijéramos, nuestro cálculo es un poco más conservador, alrededor de 0.3 millones de pesos. Digamos que fue, dijéramos, un cálculo que se elaboró revisando los gastos de las cajas reales. Ya vamos a ver después qué es eso de las cajas reales, de la Real Hacienda, en fin. Y
logramos establecer también que un presupuesto anual de la expedición rondaba alrededor de 11.600 pesos plata. ¿Qué son esos datos? ¿Qué son esos datos que estamos aquí tratando de armar? ¿Con qué compararlos? Entonces, básicamente, en términos del porcentaje, significaba 1.5% del gasto promedio anual de la Caja de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá. Entonces, estamos hablando que era un porcentaje pequeño, pero significativo. Ahora, en términos, este es un ejercicio un poco más arriesgado, pero para que, dijéramos, poder comparar con lo que pasa hoy, dijéramos, después de utilizar unos cálculos de Producto Interno Bruto que han hecho varios investigadores, pues más o menos el Estado invertía entre 0.03 y 0.04%, ¿no? Si lo comparamos con hoy, hoy se ha incrementado esos gastos 10 veces, ¿no? Más o menos 0.25, 0.5%. ¿Qué es lo que hay detrás de toda esa maraña de cifras? Básicamente que hubo un gasto importante, no es tan importante como el que se hace hoy, pero de todas formas no deja de ser interesante. Ahora, hay un dato mucho más reciente y es aquel que básicamente si uno compara lo que invirtieron los Borbones en la expedición botánica del Nuevo Reino con aquella que se invirtió en otras zonas, particularmente la de Perú y Nueva España, básicamente la Nueva Granada absorbió casi el 73% de todos los gastos que hizo la corona en estas expediciones. Entonces, si bien el Nuevo Reino era un territorio marginal, como generalmente se le dice, realmente en términos científicos, digamos, tuvo una centralidad bastante amplia, bastante interesante. Ahora, lo otro, dijéramos, una comparación un poco más arriesgada es, dijéramos, trasladar esos millones de pesos de la época, trasladarlos hoy, ¿cuánto sería? Hay varios métodos de hacerlo, pero uno de ellos, digamos, que me pareció más directo, de nuevo, esto está sujeto a variaciones, pero es compararlo con el precio internacional del oro actual, más o menos, nada más en términos de lo que invirtió el rey, más o menos serían 25 o 30 millones de dólares de hoy, ¿no? Entonces es una cifra importante. Naturalmente esto no pues, incluye el precio patrimonial de esto, ¿no? Porque es esencialmente un patrimonio, pero es esencialmente eso. Digamos, más o menos hacia esos cálculos, hacia esas consideraciones, es que uno puede llegar con la investigación que hemos realizado hasta el momento. Gracias, James. Y la siguiente pregunta es, ¿la expedición tenía un presupuesto o Mutis tenía la libertad de hacer gastos según fuera necesario? ¿Y quién llevaba la contabilidad? ¿Cómo se llevaba esa contabilidad? ¿Y de dónde provenían estos ingresos que recibía la expedición? ¿Y si hubo algún tipo de capital privado que diera también ingresos a esta empresa? Excelente. Bueno, esa pregunta es bastante amplia, pero es bastante interesante. Y para eso, pues, los voy a llevar un momentico a un paseo por la historia fiscal de la época, muy breve, pero pues es necesario para entender, para ubicar a Mutis en todo ese entramado financiero de la corona española del que poco se habla, ¿no? Entonces, digamos, la célula medular del sistema fiscal indiano de la época era la caja real, ¿no? Era una tesorería, ¿no? Esa tesorería básicamente eran de dos tipos, unas principales, otras subalternas. La caja de Bogotá era la caja matriz del reino. Entonces, hacia esa caja tenían que dirigirse todos los superávits de las cajitas pequeñas que había en las regiones y a su vez las cajas subalternas que habían en las pequeñas poblaciones. Entonces, eso a modo de muñeca rusa iban, dijéramos, distribuyendo esos gastos que sobraban en cada una de las cajas y llegaban a la Caja Bogotá y la Caja Bogotá a su vez la mandaba, dijéramos, a la Caja de Cartagena, que era la caja que más consumía impuestos. Si ustedes van hoy a Cartagena y sus hermosas murallas, esas murallas fueron construidas con dineros que veían esencialmente de todo el interior del reino y de Quito también. Entonces, en ese entonces, Quito hacía parte del nuevo reino de Granada y también colaboraba con el sustento de esas fortificaciones. Entonces, esas cajas entonces recogían impuestos, entonces impuestos como la alcabala, que era pues para que nos entendamos el IVA de la época, el impuesto sobre las ventas, en los estancos, sobre el tabaco, sobre el aguardiente, una serie de impuestos que tenía derecho el rey, ahí dijéramos, se colectaban y ahí se acumulaba el dinero para hacer los gastos. Entonces, ya hemos dicho, parte de esos gastos, el más importante eran las fortificaciones de Cartagena, pero habían otros gastos no menos importantes como la burocracia propiamente dicha, del funcionamiento del Estado, y también la parte militar dentro del reino, ¿no? Entonces, esas transferencias se llamaban situados y, como les comentaba, pues, digamos, Bogotá era Santa Fe, Bogotá
era la caja matriz donde se reunían esos dineros. Ahora, ¿cómo ubicar aquí a la expedición botánica en ese entramado? Entonces, ya vamos a explicar un poco más esa historia, porque no solamente, aquí les voy a presentar ya como el resultado, cómo se llegaba a la expedición botánica a negociar su presupuesto, ¿no? Entonces, básicamente, ustedes ven aquí este gráfico, es la estructura del gasto que conocemos para 1795 de la Caja Real. Esto lo hizo un investigador, Adolfo Meisel, del Banco de la República. Esto se ha ido refinando un poco, pero si ustedes ven, aquí está, dijéramos, la expedición Historia Natural, así se llamaba el rubro, Historia Natural. Lo que hace Mutis, que es bastante interesante, y esto quizá de pronto no se tiene muy en cuenta en los estudios de la expedición, es que antes de Mutis había otra expedición, que era la expedición a Santa Fe, que dirigía el panameño Sebastián José López Ruiz, ¿no? Entonces, a Sebastián López Ruiz le encomendaron una expedición que era una expedición, una hermanita menor de la expedición al Perú, ¿no? Entonces, en teoría, él tenía que hacer unas colecciones, unas observaciones, y después, cuando Ruiz y Pavón, que eran los directores de la expedición a Perú, devolver esos resultados a Madrid en conjunto, ¿no? Pero a López Ruiz se le dio unos auxilios de las cajas reales, pero esos auxilios de las cajas reales nunca se integraron como tal en los rubros propiamente de la Real Hacienda de Santa Fe. Entonces, lo que logra hacer Mutis es efectivamente crear aquí en Santa Fe un rubro de que le garantizara unos dineros, que ya vamos a ver qué tan significativos eran esos dineros, pero logró efectivamente institucionalizar esa expedición dentro de los gastos del presupuesto del nuevo Reino de Granada. Entonces, básicamente es eso. Si ustedes ven, por ejemplo, acá tenemos la expedición botánica alrededor absorbía 1.3% en ese año. Como les digo, el promedio fue 1.5% de los gastos de la caja. Pero lo importante aquí es que era bastante dinero, y por supuesto habían otro personal, otra parte de la expedición botánica que veremos un poquito más adelante, que no estaba paga por este rubro, sino habían personas que estaban, dijéramos, pagas directamente por el batallón auxiliar, que era el estamento militar que estaba en Bogotá, por ejemplo. Entonces, digamos, es una historia bastante interesante, porque esto nos dice, entre otras cosas, que la expedición botánica fue financiada netamente con recursos que se colectaban dentro del nuevo Reino de Granada, ¿no? Entonces, Madrid nunca colocó dinero para esto. O sea, todos los dineros con los cuales se financió la expedición botánica, yo diría que casi el 100%, hay un debate hasta qué punto algunos expedicionarios fueron pagos con cajas de otros lados, pero generalmente casi la totalidad de esos gastos venían de recursos locales, ¿no? Ahora, el nuevo Reino de Granada, en el contexto del imperio, pues era un territorio bastante interesante, porque pues no solamente era considerado marginal, pero además de eso es que la tasa de pago de impuestos era muy bajita, ¿no? O sea, el nuevo reino siempre tuvo como ese perfil de no dejarse imponer impuestos altos, como sí pasaba en Nueva España y en Perú, ¿no? Entonces, eso generaba que muy pocas veces el nuevo reino generó excedentes para enviar a España de manera fiscal, ¿no? O sea, claro, se mandaban excedentes vía comercial, en fin, pero no vía fiscal, porque muy pocas veces se generaban los suficientes superávits para enviar a España. Entonces, resulta en ese contexto, dijéramos, de un flujo fiscal bastante corto, pues resulta sorprendente que Mutis haya logrado efectivamente, pues, digamos, con esa escasez de presupuesto. El Imperio Español estaba constantemente en guerra. Hemos visto, Cartagena absorbía la mayor parte de los dineros que se recogían precisamente para las fortificaciones, para el ejército allí, pero Mutis tuvo, dijéramos, el apoyo político y el apoyo de las élites locales para garantizar que los Borbones pues sacrificaran parte de sus recursos para financiar la expedición. Gracias, James. Y con respecto a esta pregunta que nos acabas de contestar, ¿podríamos decir si la expedición también generó ingresos o solamente egresos? Y si la exportación de la quina estaba ligada a esta expedición o fue un negocio externo a esta. Ok, bueno, esa es una gran pregunta, y para eso entonces tenemos que ir un poquito más adentro, ¿no? Entonces, ya viendo cómo es ese ecosistema fiscal en el que estaba Mutis, en el que estaba imbuido la expedición,
Entonces, ¿qué es lo que pasa con el presupuesto y qué es lo que pasa con esas otras comisiones, como se le llamaban en las cajas reales a esas, dijéramos, otras experiencias que manejó Mutis, particularmente la Quina y el T de Bogotá, porque a él se le dio un dinero para adelantar esas comisiones. Entonces, el presupuesto establecido por la Real Cédula de Creación en noviembre del 83, en realidad ratificaba un presupuesto que seguía dos documentos, que esto es muy interesante, ¿no? Realmente las cédulas indianas muchas veces obedecían o sencillamente sancionaban ya una serie de legislaciones que se habían hecho de manera local. Entonces el rey llegaba muchas veces tarde ya a sancionar algo que ya se había decantado. En el caso de la expedición botánica sucedió algo similar. Digamos, la primera orden que institucionaliza la expedición se da en abril del 83, que es dada por, dijéramos, el virrey de la época, Caballero y Góngora, pero que a su vez estaba basada en una representación de Mutis. Entonces, si uno compara en términos económicos lo que representó Mutis, lo que propuso Caballero y Góngora y lo que sancionó el rey es muy similar. Entonces, hay dos cosas ahí interesantes en términos económicos que valen la pena repetir, que ya, dijéramos, ustedes han explicado en programas pasados, pero que vale la pena aquí tener en cuenta. Lo primero es que la expedición realizaría, además de, digamos, observaciones botánicas, observaciones astronómicas y geográficas y entregar un mapa del reino. Ahora, ¿eso por qué es importante? Porque en términos científicos y administrativos, eso impidió que el Jardín Botánico de Madrid tuviera un control mucho más cercano frente a las actividades de Mutis. Entonces, eso por una parte. Lo segundo es que esas actividades astronómicas y geográficas exigían unos gastos adicionales que eventualmente el virrey va a soportar. Entonces, dijéramos, eso le va a generar a Mutis una autonomía, como llama el profesor Amaya, que es una tesis que él siempre ha defendido, frente a Madrid y frente al Jardín Botánico. Lo otro que es muy interesante y que pues, es totalmente distinto a lo que pasó en la Nueva España y al Perú, es que no fija su duración. Digamos, esa fue, dijéramos, el talón de Aquiles para cuando los Borbones se dieron cuenta de que esto se había salido de proporciones, para ponerlo en cintura, pues resulta que esas cédulas, esos primeros documentos fundacionales no fijaban una duración. Y en términos económicos no le exigieron nunca a Mutis una fianza. ¿Qué es eso de una fianza? En esa época, muy similar a un seguro, cuando uno tiene un contrato con el Estado, por ejemplo, hoy en día se le exige a uno una póliza de cumplimiento, ¿no? Era algo así en esa época la fianza. La cuestión es que a Mutis nunca se le exigió la fianza, a pesar de que él recibía y tenía que ser responsable por esa cantidad de dinero astronómica que él recibía para administrar la expedición. Entonces, eso fue un problema, porque eso le dio a Mutis una autonomía también que solamente, y eso lo veremos más adelante, cuando ya los Borbones, cuando ya él muere, solamente después de su muerte, 25 años después, es que efectivamente va a haber un problema con los dineros, y eso es lo que nos da a nosotros las fuentes para entender. Ahora, ¿cuál es el presupuesto originalmente de esta comisión? Eran básicamente 2.000 pesos del sueldo del director, el sueldo de Mutis, dos naturalistas, cada uno de 500 pesos, 1.000 pesos, y otros tantos pintores. Eso es otra cosa, ¿no? Dijéramos, esos documentos fundacionales dejan esto como en el aire de otros tantos pintores. Nunca, dijéramos, dijéramos, un número específico de pintores en blanco y negro, y eso le va a permitir a Mutis también, como veremos más adelante, un manejo administrativo de esos 1.000 pesos que se asignaron originalmente para los pintores, los va a diseñar de una manera bastante creativa para ampliar de unas proporciones impresionantes el taller de pintura. Entonces, esa es la expedición. Ahora, ¿qué pasa con esas contrapartidas que él tenía que dar? ¿No? Porque él tenía que dar unas contrapartidas de sus comisiones y de la expedición. Pues bueno, digamos, esos dineros se los daba la Caja Real al mayordomo o agente de la expedición. El mayordomo era Salvador Rizo, cuando la expedición pasa a Bogotá a principios de los 1790, y cuando estaba en Mariquita se lo daba un agente de la expedición. Mutis contrataba a un comerciante que era el que giraba con letras de cambio los dineros para sostener la expedición en Mariquita, y él a su vez le pagaba a los pintores y a los proveedores. Por proveedores, como vamos a ver, me estoy refiriendo a la gente que le vendía pinturas, a la gente que le vendía libros, en fin. Y las cajas reales se reservaban el derecho de pagarle directamente a los naturalistas. Entonces se le paga directamente a Valenzuela, a Sea, a todos esos colaboradores de Mutis, a ellos se les entregaba directamente por el rey. Ahora, la cuestión es que cuando le entregaban esos dineros a Mutis, la Real Hacienda decía, con la obligación de rendir cuenta anual de su inversión en la Superintendencia General, es decir, en el virrey, que el virrey era el superintendente, en los términos que refieren los pagos de esta clase.
Pues bien, Mutis nunca entregó esas cuentas en vida. Entonces, eso va a generar una serie de problemas más adelante a la muerte de Mutis, pero en vida de Mutis, esa autonomía fiscal le va a dar a la expedición un aura que no va a tener otra institución en el nuevo reino, ¿no? Digamos, van a tener una autonomía impresionante, política y financiera. Ahora, también hubo una inversión privada, que es la pregunta también que parte de la pregunta que me hacía Laura. De dos maneras. Una serie de mecenas, Mutis, además, digamos, el éxito de Mutis no solamente se debe a su relación con el flujo de la Real Hacienda, sino también porque él estaba apoyado por los grandes importadores de Bogotá, ¿no? Los grandes comerciantes de Bogotá, Pedro de Ugarte, Juan Jiménez. Ellos apoyaron a Mutis e inclusive Pedro de Ugarte, por ejemplo, él, antes de que se abriera la expedición en el 83, él le pagó, dijéramos, un estipendio anual de mecenazgo, básicamente mantuvo a Mutis durante varios años, y más adelante Mutis diseña unos puestos honorarios, que después podemos hablar de ellos, básicamente gente, ilustrados que se unían a la expedición, pero no cobraban sueldo. Entonces, eso también generó una serie de aportes. Ahora, ¿qué pasa con el problema de la quina? O sea, el problema de la quina tiene dos grandes hemisferios aquí. El primero es que si bien eran comisiones distintas, él nunca entregó esas cuentas de todas esas comisiones. Entonces, cuando él muere, queda encargado Rizo de entregar esas cuentas al virreinato. El problema es que Rizo las entrega todas en conjunto. Entonces, si ustedes ven aquí esta relación, que es la relación que entrega Mutis, Salvador Rizo a las cajas reales cuando muere Mutis, en su calidad de albacea testamentario, el problema es que le entrega todo eso en conjunto, ¿no? Entonces, eso ya primero al contador, que va a ser Carlos Urizarri, vamos a ver después este personaje que va a ser muy importante, pues la primera pregunta que se hace, oiga, ¿cómo así? Pero si es que la expedición era una cosa, el estanco de la quina era otra cosa, y las comisiones del TEO Bogotá eran otras. Entonces, ¿cómo así que me las está presentando todas? Entonces, eso ha generado también una suerte en la historiografía, en la forma como se aborda la expedición, como que también siempre se tienda a colapsar todo eso en un solo problema. Pero realmente son dos comisiones distintas, ¿no? Ahora, el estanco de la quina propiamente dicho nada más dura 3 años, ¿no? Es un proyecto que hace Mutis, que todo es un proyecto científico que hay detrás, pero financiero. Él recibió una cantidad de dineros impresionantes para pagarle a cosecheros, para embalar esa quina, para enviarla a Cartagena, para enviarla a Honda. Él recibió una cantidad de dineros y en 1790 el virrey entrante pues elimina ese estanco porque no está generando ingresos, es un estanco que está generando bastantes déficits, bastantes pérdidas, y cierran el estanco, ¿no? Más adelante Mutis, el nuevo reino en general y Mutis en particular van a experimentar un pequeño boom de exportación de quina. De pronto, para los que no saben la importancia de la quina, bueno, esto ya se ha tratado en sesiones pasadas, pero pues la quina era fundamental para el tratamiento de varias enfermedades tropicales. Entonces, el nuevo reino empieza a exportar eso ya de manera privada, y Mutis hace parte de esa exportación privada, ¿no? Hay algunos historiadores que dicen que eso fue contrabando, no es contrabando. Mutis tenía, dijéramos, acceso, eso era legal. Probablemente el problema legal era que parte de esas quinas que empezó a exportar Mutis en sus primeros envíos eran esas viejísimas quinas que estaban en bodega del estanco, ¿no? Entonces, en teoría eso le pertenecía al rey, eso después va a generar un problema, pero realmente son comisiones distintas. Ahora, la pregunta es si la expedición botánica alguna vez generó un dinero. No, nunca. Dijéramos, la expedición botánica siempre fue dentro del sistema financiero de la corona, siempre fue un gasto. Realmente en ese sentido la corona nunca logró que la expedición generara un ingreso directo, si bien todos esos experimentos que hizo Mutis, dijéramos, esa experiencia con el estanco le sirvió a muchos comerciantes para entender, dijéramos, como una suerte de laboratorio, ¿no? Para entender cómo era el negocio, y después ellos van a utilizar esos conocimientos pues para rentabilizar los cambios en el comercio internacional de la quina. Y lo otro que va a generar un problema es una pequeñita expedición botánica que se hace Sinforoso Mutis hacia 1803, y esa es la famosa expedición botánica al Socorro, Cartagena y La Habana, ¿no? De lo cual se conoce muy poco, pero a él se le dio una cantidad de dinero importante para adelantar esa expedición, que tampoco nunca generó un ingreso. Entonces, básicamente es eso.
básicamente es eso lo que hay detrás de todos estos dineros que fluyen. Y ante esta autonomía que tiene Mutis, ¿había alguien que le fiscalizara los gastos o esa autonomía fue total para Mutis y él podía gestionar esos recursos económicos como quisiera? Y también en torno a esta pregunta, ¿los virreyes tenían ahí algún papel en la fiscalización de Mutis? Esa es una gran pregunta y si me permiten, voy a volver aquí un momento atrás. Y es que él tenía una autonomía impresionante, ¿sí? Para dirigir sus dineros. Y el artífice de eso es el virrey Caballero de Góngora, sin duda. Dijéramos, el virrey le da una autonomía impresionante y si uno lee las relaciones de mando de los virreyes que reemplazaron a Caballero de Góngora, dicen lo mismo, ¿no? Bueno, Mutis nos ha entregado unas cosas, pero yo lo veo que él sigue trabajando y pues tampoco lo he molestado. Entonces, eso, dijéramos, eso genera en Mutis la posibilidad de no solamente de decidir esos dineros que originalmente se dan para la expedición, él decide a dónde se van a asignar. Entonces, él va a utilizar esos dineros de una manera bastante creativa para institucionalizar, crear unos edificios y crear unas escuelas, nada más ni nada menos. Entonces, déjenme poner esto en una perspectiva más amplia. Entonces, cuando se arma ese lío con las cuentas cuando muere Mutis, claro, lo primero que dicen, la confianza que mereció el doctor Mutis a la superioridad, que no le obligó nunca a dar cuenta comprobada de la inversión de los caudales destinados a la expedición, ¿no? Eso fue un problema, porque él va a entregar una serie de recibos por allá viejísimos, y claro, los contadores del Tribunal de Cuentas, que era como, de nuevo, de una manera muy anacrónica para que nos entendamos todos, que era el tribunal, era la Contraloría de la época, ¿no? Que, digamos, estaba fiscalizando esas cuentas, pues se sorprendieron, porque 25 años en que duró la expedición nunca entregó una cuenta circunstanciada en qué se gastaban los dineros. Entonces, él recibía el dinero, firmaba, y como les dije anteriormente, firmaba diciendo con la obligación de presentar cuenta, pero nunca se presentaron. Entonces, eso generó, digamos, toda una autonomía. Ahora, cómo se decanta esa autonomía? Entonces, los virreyes se convirtieron en los jefes de facto de muchos, ¿no? Entonces, aquí no estaba Madrid, aquí no estaba ningún naturalista, digamos, esa vieja historia que decía que Mutis era un agente del rey, aquí no había ninguno de esos actores, ¿sí? Mutis y el virrey y los funcionarios de la Caja Real. ¿Sí? Aquí no había, dijéramos, injerencia metropolitana, esto era una historia netamente local, por sorprendente que parezca. Entonces, esa autonomía, Mutis la va a reflejar en su testamento. Entonces, Mutis dice, bueno, cuando yo me muera, por favor, ahora sí voy a presentar las cuentas, gracias por pues, todo este servicio que me ha dado el rey. Entonces, yo en retribución al rey, pues yo quisiera hacer una cosa, primero hacer nada más ni nada menos que un jardín botánico. Entonces, eso pues generaba, digamos, cuando él hizo esa propuesta, pues se le abrió los ojos a más de uno en la burocracia, uno lo ve en los expedientes. Ese jardín botánico que además iba a ser complementado con la flora de Bogotá, toda esa cantidad de láminas que se hicieron con dinero de la Caja Real de Bogotá, el observatorio astronómico, una escuela de pintores y la biblioteca de Mutis, que era una de las bibliotecas, si no la más grande, una de las más grandes del hemisferio americano en esa época, ¿no? Humboldt también mismo lo dice, ¿no? La cantidad de títulos que tenía Mutis era una biblioteca costosísima, y que Mutis la iba a poner al servicio de ese esfuerzo por institucionalizar, ¿no? Y todo esto, mucho de lo cual no gozó, dijéramos, de aprobación legal, lo hizo Mutis gracias a esa autonomía que gozaba en los gastos. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelantico, pero lo que quería dejar en claro era eso, ¿no? Como Mutis, o sea, dijéramos, el genio de Mutis en términos administrativos radica en eso, como en ese intento de institucionalizar la ciencia en el reino. O sea, que esto no fuera una expedición temporal, como pasó en la Nueva España y en Perú, sino que se armara una escuela, se armara, dijéramos, una institución que repartiera, dijéramos, las luces en el reino. Ahora, eso está muy bien en el testamento, pero pues cuando los contadores reciben eso, pues Urizarri, que es el contador que, además que el mismo Mutis en su testamento designa, ¿no? Que fue algo muy curioso, es decir, Mutis mismo escoge el contador quien va a revisar las cuentas. Ese contador de resulta, sin embargo, pues dado todo digamos, este caos, entre comillas, para él, ¿no? Pero que tenía una explicación política, él decía, oye, pero acá hay una cantidad de gastos que no están aprobados y nunca fueron aprobados
por Madrid, ¿no? Y ni tampoco hay reales órdenes aprobadas por el virrey. Después él va a encontrar unas reales órdenes que daban los virreyes, particularmente Caballero y Góngora generó una serie de reales órdenes para aumentar los gastos, eso lo vamos a ver. Pero entonces Urizarry dice, yo no puedo aprobar el 32% de las cuentas. O sea, de toda esa cantidad de dinero que hemos visto al principio que costó la expedición, él deja en suspenso el 32%. ¿Qué es dejar en suspenso? Básicamente no aprobar y ordena que los bienes de Mutis se confisquen. Entonces, eso va a generar, pues claro, un relevo en el reino, porque ¿cómo así que, al sabio Mutis los bienes, obviamente las sobrinas van a saltar también, porque ¿cómo es eso? Entonces, ¿y cuál es ese 32%? Pues nada más ni nada menos, ellos descubrieron tres cosas. Lo primero, que ese presupuesto Mutis generó un rubro que se llamaba el gasto diario. Básicamente Mutis le daba comida y menaje a los miembros de la expedición botánica y al taller de pintura, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante porque eso fue un problema, porque, y de hecho el virrey Amar lo decía, es que no me parece que esté mal que se le dé comida, que funcionara como un taller, pero eso nunca se autorizó. Entonces, eso lo dejó él en suspenso. El otro gasto que quedó en suspenso fue el del observatorio astronómico. ¿Mm? Y esto generó mucho resquemor en los fiscales, precisamente porque en teoría el observatorio astronómico había sido financiado de plata del mismo Mutis. Él le había dicho, y eso quedó en la relación de mando de Mendinueta, entonces nunca hubo, dijéramos, un documento que dijera que el rey estaba financiando esa obra. El rey la autorizó, pero nunca existió un documento en el cual dijera que la Real Hacienda tenía que salir esos dineros. Entonces, claro, no existía ese documento en el Tribunal de Cuentas. Después van a haber otros documentos que van a llegar, en fin, pero, y la pregunta que se hacía Urizarry es impresionante ese gasto, porque fueron mucho dinero el que se gastó en el observatorio, y pues ya no se puede hacer nada, eso ya está hecho, pues no lo podemos derrumbar, entonces lo dejo en suspenso para que Mutis lo pague, pero pues eso hace parte del el patrimonio del rey. Y lo otro es la enigmática expedición a La Habana, ¿no? Que fue enigmática porque más adelante se va a decir que fue la expedición de contrabando, en fin, lo que sea, pero Sinforoso recibió unos dineros avalados por Mutis y pues la Caja Real le estaba exigiendo pues un pago, una relación de qué había hecho con esa plata él. Es de allí que surge el primer intento serio de los Borbones por hacer un inventario de la Casa Botánica. Antes no, antes Mutis operó en suprema autonomía, él nunca entregaba, bueno, yo tengo tantos láminas, tengo tantos pintores, tengo tantos muebles, en fin, nunca entregó nada de eso, solamente hasta la muerte, que es que desencadena este problema. Obviamente Amari Borbón rescinde parte de eso, aprueba el gasto diario, queda en suspenso el observatorio y la expedición, después aprueban el observatorio, queda en suspenso la expedición de Sinforoso, pero reorganiza la expedición botánica en 1809. Ahí sí ya empieza a otro cantar, porque entonces le exige, dijéramos, un libro de cuentas anual que tiene que ser presentado a la Caja Real, pero además de eso le exige informes cuatrimestrales a sus miembros, por primera vez. Señores, ustedes todo lo que hagan me tienen que informar a mí cuatrimestralmente. Eso nunca existió durante la época de Mutis. Entonces, eso es lo que genera pues un poco este personaje bastante interesante que es Mutis, esa genialidad, y tiene que ver con la forma en que él entendió cómo funcionaban las cajas reales. Bueno, y queríamos saber también una pregunta que se ha hecho mucho el público, es cómo estaba conformada la planta de personal de la expedición, qué salarios tenían, si podemos comparar estos salarios con los que devengaba en esa época otro tipo de trabajador y cómo se les pagaba en moneda, en plata, en bienes, en algún servicio. Explícanos un poco, James. Excelente. Bueno, de nuevo, esa es una de las grandes betas que uno encuentra cuando uno analiza estas cuentas, porque por primera vez se puede establecer una nómina más allá de los naturalistas, ¿no? Porque realmente se entiende que la expedición eran los naturalistas, los grandes nombres, que sí, obviamente, están allí, pero detrás de la expedición había una cantidad de gente vinculada a ella, ¿no? Que hacía posible la expedición, que hacía posible efectivamente hacer todas esas bellas láminas, toda esa, dijéramos, ese patrimonio que nos ha dejado la expedición, había mucha gente detrás de eso. Entonces, realmente la nómina oficial, como yo les decía, en la Real Cédula, pues eran 4 personas, ¿no? Pero realmente esa nómina se va a ir expandiendo gracias a Caballero y Góngora,
y después gracias al virrey Espeleta. Entonces ellos autorizan algunos adiciones al presupuesto. Mendinueta va a autorizar también otras adiciones, e incluso a Mario Borbón también, antes de la muerte de Mutis, va a autorizar unos aumentos. Pero entonces la nómina que va a ir cambiando, pues digamos, tiene el director 2.000 pesos al año, que era un sueldo bastante alto. Para ponerles básicamente un ejemplo, un peón en una hacienda ganaba alrededor de 28 o 32 pesos plata al año, ¿no? Entonces Mutis tenía un sueldo altísimo, bastante alto. Ese sueldo es el que le permitía acumular la biblioteca, que es una biblioteca costosa, como les he dicho, pero es un sueldo alto, es un buen sueldo. Dentro de las cajas, dentro de los sueldos de la gran burocracia del virreinato, es un buen sueldo. Él tiene un mayordomo que es Salvador Rizo, que además es el decano de la oficina de pintores, y los agregados naturalistas, cada uno de los cuales ganaba 400, 500 pesos, que de nuevo era un buen sueldo de la época, porque lo que les digo, más o menos, para que nos entendamos, digamos, de nuevo, la idea es, digamos, aquí tener un amplio espectro de lo que era la expedición, más o menos el salario mínimo, para que entienda una persona, 28, 32 pesos, ¿no? Entonces estos personajes ganaban, tenían unos sueldos muy, muy buenos, muy buenos. Había un escribiente de 200 que ganaba 200, 400 pesos. Habían, o por supuesto, los pintores. En el caso de los pintores es interesante porque las reales órdenes van a seguir autorizando una serie de ediciones. Primero los pintores españoles, que parte como nos explicó hace algunas semanas eh, eh, Paloma, digamos, autorizaron unos pintores españoles y después unos pintores quiteños y unos pintores locales, digamos, 7, 10, digamos, generalmente. Esto era lo que autorizaba la Caja Real, pero si uno ve los recibos, lo que se dedicó a hacer Mutis es hacer rendir la plata de ese presupuesto para tener una cantidad mucho mayor, y en la víspera de la muerte de Mutis habían 20 pintores pagos por la expedición. Obviamente ese número va a fluctuar, pero básicamente lo que logra hacer Mutis es efectivamente hacer rendir esos dineros que daba la Real Hacienda y contratar muchos más. Obviamente hay una jerarquía, había unos que ganaban un real diario, que era el salario básicamente mínimo, que eran los aprendices. Después ahí, dijéramos, iban, digamos, ascendiendo. Los pintores quiteños más avesados pues ganaban casi 8 reales, a otros ganaban 6 reales, pero esa era más o menos la jerarquía y se les pagaba por día. Ahora, ¿por qué se les pagaba por día a ellos si no, dijéramos, con un sueldo fijo al año? Mutis siempre, dijéramos, se queja él de que a pesar que les da la comida, les pone la bandera, es gente joven y gente muy rebelde, decía él, ¿no? Entonces, como que era un problema porque, dijéramos, hay veces se iban de fiesta los fines de semana y no iban a trabajar los lunes, los martes, y entonces él decide cambiar el sistema de pago a trabajo por día, ¿no? A salario por día. Precisamente por eso, él siempre se iba quejando de que hay pintores muy buenos, pero que son, dijéramos, tienen demasiados vicios, ¿no? Como él los llamaba, y pues no tenía suficiente control sobre ellos. Entonces él diseña ese método para pagarles diario. Además, obviamente les daba la comida, como ya hemos dicho, y les daba otros servicios, lavandería, por ejemplo. Además de eso, la nómina estaba compuesta por otros personajes no menos importantes, que eran esclavos. El caso de los esclavos generó también bastante intriga porque, en teoría, los esclavos habían sido comprados con dineros de la expedición, pero servían a Mutis y él los manumite en su testamento. Entonces, después eso se va a clarificar, después se va a demostrar que no, que los esclavos eran de él, lo que sea, pero realmente esos esclavos estaban embrincados en, no solamente a veces ayudaban, auxiliaban en la recolección de plantas, digamos, había un esclavo cocinero muy importante, a él se le pagaba un sueldo, ¿sí? Que a pesar de ser esclavo se le pagaba un sueldo. Al parecer, dijéramos, Mutis tenía una preferencia por él y además estaba casado con una libra, entonces tenía una serie de prerrogativas. Y él también, dijéramos, esa población esclava también hizo parte de esa expedición. Había unas lavanderas también, a quienes se les pagaba por día, pero que eran importantes, y dijéramos una cantidad todavía no hemos logrado, dijéramos, identificar en su totalidad muchos auxiliares, ¿no? Gente que también acompañaba a los pintores, a los naturalistas cuando salían en trabajo de campo, en fin. Entonces, es una nómina bastante rica, es una nómina bastante interesante. Ahora, si vamos un poquito detrás a la segunda parte de la pregunta, que es muy interesante, es, bueno, cómo se les pagaban y eso, y resulta que lo que generó resquemor también en las autoridades
es que no solamente se les daba comida, sino también a veces se compraban unos muebles, unas telas, ¿sí? Se compraban unos sombreros, se compraban unas cosas que en teoría eso debía ser deducido del salario de estos pintores y del salario de estos naturalistas, ¿no? Entonces, eso como les dije, se aprobó después, pero de todas formas generó pues muchas, dijéramos, contradicciones dentro de la caja real. Mm, otra cosa aquí, bueno, aquí tengo una imagen eh, bastante interesante, es el diario del mes de abril del 84. Entonces ellos presentan esa relación de en qué gastaron todo eso. Entonces aquí nosotros podemos ver la dieta que ellos tenían, el tipo de comida en función de su localización, que era una dieta bastante buena. Hay investigaciones que se han hecho sobre eso en la Universidad Nacional, sobre qué tan rica era esa dieta. Entonces, es bastante interesante este problema de las cuentas porque le dan a uno luces sobre cómo operaba realmente la expedición, ¿no? O sea, detrás de esa expedición hay una cantidad de gente y de dineros que hicieron posible esta magnífica obra. Ahora que tú nombras el tema de los esclavos, en los programas pasados es un tema que le causa mucha curiosidad a la gente. En tu artículo con el profesor Amaya, dicen que encontraron documentos sobre esclavos que se dedicaban a la pulverización de quina. ¿Has encontrado algún otro tipo de trabajo que hicieran los esclavos, aparte del cocinero, de recolectar elementos para el herbario y lo de la quina? ¿Puedes darnos algún otro dato? En las cuentas como tal, no. Digamos, en las cuentas, digamos, los esclavos tenían un papel en la pulverización de quina. También, si no estoy mal, esto hay que verlo de nuevo, pero si no estoy mal, ellos participaban en la elaboración de colores, porque ellos participaron varias veces, hacían trabajos dentro del taller de pintura. Pero generalmente eran esos como esos tres grandes campos, ¿no? Pulverización de quina, prestar servicios de ayuda cuando hacían trabajos de campo y trabajos en el taller de pintura, que de nuevo, eso hay que revisarlo con más detalle, pero muy posiblemente en la elaboración de colores, ¿no? El problema detrás de los esclavos es ese, como que siempre hubo esa delgada línea entre el patrimonio de Mutis y el patrimonio de la expedición, o sea, el patrimonio del rey. Entonces, los esclavos de quién hacían parte. Entonces, los esclavos, la compra de alguno de ellos están en las cuentas de la expedición. O sea, fueron pagos con dineros del rey. Y ellos, digamos, tuvieron un papel que hace falta seguir investigando en esta expedición. Bueno, James, antes de pasar a la siguiente pregunta, quería leerte algunos de los comentarios que nos están haciendo a través de Facebook. Te envían saludos desde la Estrella Antioquia. Wilson Enrique Pineda dice: buenas tardes, cordial saludo desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal Benacom. Lorena Franco López dice: un saludo y gracias por este espacio de encuentro y diálogo. Muchas gracias, Lorena. María Murcia comenta: un tema poco conocido pero muy interesante de investigar. Gracias por compartirlo. Y María del Pilar comenta: excelente programa, muchas gracias a James y a Laura. Gracias a ustedes por estar con nosotros en esta emisión. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿se pueden establecer algunas tendencias económicas importantes en ciertos periodos debido a los hechos políticos? Sí, la respuesta es sí. Digamos, uno de los grandes hallazgos aquí es precisamente al colocar esa expedición dentro de toda esa maraña de cifras que manejaba la expedición, la caja real de Santa Fe, pues uno puede, dijéramos, identificar algunos periodos en los cuales la expedición tiene un auge en sus gastos, tiene mejor relación con los virreyes, con los oficiales reales. Entonces, sí se puede hacer. Quizá, dijéramos, el periodo en que a mejor Mutis le va en términos económicos y en términos de la expedición es nada más ni nada menos que, pues, no sorprende, en la época de Caballero y Góngora. Ahora, él con Caballero y Góngora, pues, básicamente, si me permite una digresión pequeña, Caballero y Góngora, además, a él se le da una gratificación para hacer todo lo que él ha hecho antes, entregar esas colecciones que él hizo antes en 1783. Eso no está aquí. Eso es aparte. Si tienen las preguntas, podemos hablar de eso. Pero esos dineros que se le dio al principio
pues reconocieron, Caballero Góngora reconoció el apoyo que le daba Mutis, pero si ustedes recuerdan el presupuesto original, que estaba alrededor de 4.000 pesos, imagínense ustedes a cuándo llegó, 10 años después, a 14.000 pesos. Era muchísimo dinero. Y eso, dijéramos, una vez más aquí está el gran apoyo que daban las autoridades locales a Mutis y la autonomía que él tenía frente a Madrid, ¿no? Porque estos, pues, dijéramos, autorizar en medio, dijéramos, de las reformas borbónicas, autorizar un gasto de esa naturaleza era todo un problema, y lo lograron, ¿sí? Una vez se va Mutis, él tiene un primer resquemón con Espeleta, un poquito con Gil Lemus, pero sobre todo con Espeleta, que lo hace volver a Bogotá y reducen los gastos, ¿no? Se reducen los gastos, pero fíjense ustedes que nunca llegan a los gastos que se dan por la Real Cédula de Fundación, ¿no? Con Mendinueta y a fines de Espeleta, las relaciones mejoran y aumenta muchísimo más el gasto, y aquí en esta época es donde se dan la gran inversión que se hace en el Observatorio Astronómico, que es muy interesante. Aquí se sostiene además porque se incluye Caldas, a Caldas le aprueban finalmente el sueldo por cajas reales, entonces vuelve Sinforoso Mutis después de haber estado preso, se reintegra la expedición y le reintegran su sueldo, entonces todo eso ayuda, dijéramos, a incrementar los gastos que hace la expedición, el dinero que recibe. Naturalmente cuando muere Mutis pues ya empieza a Mario Borbón a recortar, y pues ya en la guerra de independencia pues tenemos ese problema ya, digamos, de una reducción mucho más amplia del presupuesto de la expedición. Entonces, básicamente, nosotros tenemos aquí que la expedición también tenía como una interacción bastante interesante en términos políticos con los decisores del gasto. ¿Y puede considerarse que la expedición cumplió con las expectativas de las políticas borbónicas y a los ojos de la corona valió la pena toda esta inversión que tú nos contabas al principio, que podía calcularse entre unos 25, 30 millones de dólares de hoy día? Esa es una gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta. Yo diría que si me buscan una respuesta categórica, yo diría que no, desde el punto de vista borbónico, no valió la pena porque pues Mutis nada más y nada menos lo que quería era formar rancho aparte, ¿no? Él lo que quería era su propia institución, un jardín botánico propio en Bogotá, una biblioteca, quería, dijéramos, formalizar su taller de pintura, que eso lo va a retomar la Constitución de Cundinamarca, ¿no? Realmente, digamos, en ese ramo de instrucción pública después que ellos arman, pero realmente él nunca alimentó de manera consistente el anhelo de Madrid, que era centralizar en el Jardín Botánico de Madrid esos conocimientos. Nunca lo hizo. Incluso el profesor José Antonio Amaya ha mostrado cuantitativamente que Mutis mandó muchas más láminas, mandó muchos más productos a Humboldt, a Linneo, a otros naturalistas de otras partes de Europa, menos a España. Entonces, que tiene que ver con esa autonomía, ¿no? De hecho, hay una cita muy interesante, bueno, no la traje acá, pero está en el texto, en esas investigaciones del virrey Espeleta, en que él dice, oye, esa maravilla de esos talleres, yo fui y lo visité una vez, pero no le pregunté nada más, ¿no? Me dijo que él estaba trabajando en la flora y pues está bien. Entonces, ese tipo de autonomía, pues cuando llega Humboldt y ve esa colección, ¿no? Es impresionante. Ahora, la cuestión es que ahí es donde uno dice, bueno, esos dineros con los que se financió la expedición botánica eran dineros propiamente del nuevo reino, ¿no? La Madrid nunca colocó nada, los Borbones nunca colocaron dinero, por supuesto estábamos bajo una misma soberanía, pero si ustedes ven que ser mano militari, que los Borbones lograron retomar las láminas, ¿no? Fue durante la época de Morillo, ¿no? Ya una vez ha pasado toda la tormenta de la Primera República, que forzan, digamos, el envío de esas láminas a Madrid. Pero en vida de Mutis nunca se hizo, y él, en su intento de institucionalización, lo que quería era dejar esas láminas en Bogotá, constituir, dijéramos, un centro científico en Bogotá independiente, bueno, no independiente porque no era totalmente independiente, autónomo de Madrid, ¿no? Entonces, eso obviamente pues no lo van a dejar hacer, y pues Morillo, pues mano militar, y se va a llevar esas láminas, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a entrar a las preguntas del público. Ángela Patricia Arismendi nos pregunta, bien, este costo es muy importante por el aporte investigativo. ¿Se podría considerar que es fiel a la expedición real?
Perdón, no entendí bien la pregunta. Te la leo otra vez. Bien, este costo es muy importante por el aporte investigativo. ¿Se podría considerar que es fiel a la expedición real? Me imagino que pregunta si los datos que se consignan en los documentos son de confiar, que si realmente podemos confiar en que esos datos no son de pronto un presupuesto, unos gastos maquillados, por decirlo así, para de pronto demostrar que la expedición botánica no era tan costosa, no estaban gastando tantos ingresos. Me imagino que es por ahí la pregunta. Ok, perfecto. Cuando uno contrasta las fuentes, es claro, dijéramos, digamos, hay unas inversiones millonarias en esto, ¿no? Bastante grandes esas inversiones. Ahora, ¿cómo hicimos la investigación? Precisamente contrastando tanto los egresos que se hacen en los documentos de las cajas reales como aquellos que presenta Rizo. Entonces uno contrasta ambos hemisferios de la misma cuenta y uno llega a ese dato, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos además para complementar ese dato? Es buscar todos esos gasticos de algunos naturalistas que recibieron en su momento que no están en el rubro de historia natural, sino están en otros rubros, por ejemplo, en el rubro de batallón auxiliar, entonces ahí están algunos de esos gastos. Entonces, ¿por qué se da un poco esa difuminación de esos rubros? Pues como lo que les decía, hay también cosas políticas, por ejemplo, cuando los colaboradores de Mutis son apresados en el 94, con el problema de los pasquines, a ellos se les paran los sueldos, pero cuando vuelven ellos tienen derecho a ciertas indemnizaciones y en el caso de Sinforoso, pues restablece su puesto, pero al principio no entra dentro del rubro de historia natural. Entonces, digamos, ya son minucias que hay que entrar a ver, pero generalmente esa es la forma como se hace. Entonces, contrastando ambos lados de las cuentas se puede uno aproximar a ese gasto. Bueno, otra pregunta. María del Pilar pregunta. Dentro de las exportaciones se buscaba exportar quina y también el té de Bogotá. ¿Pero qué pasó con el té de Bogotá? ¿En algún momento se exportó? ¿Actualmente se usa el té de Bogotá? Bueno, esa es una pregunta bastante amplia. Dentro de las cuentas que presenta Mutis, realmente el té de Bogotá y la plata que se gastó en el té de Bogotá no fue tanta. Digamos, la quina era el rubro principal. No tengo en este momento fresco el total, digamos, el rubro total en té Bogotá, pero fue bastante pequeño en comparación a la quina. Ahora, nunca, digamos, se desarrolló una exportación en masa de té como si la hubo con quina. Digamos, el té de Bogotá en ese sentido no tuvo, digamos, la misma recepción en los mercados europeos, en las que la quina sí. O sea, nosotros tuvimos, digamos, a fines del periodo colonial un boom quinero muy grande, del que pues Mutis hizo parte también como, pero ya como comerciante privado, pero en el caso del té no. Digamos, el caso del té no generó esos mismos impactos como sí generó la quina, ¿no? Y que igual la quina en el siglo XIX pues va a tener otros ciclos de exportación ya a mediados de siglo y a fines de siglo, ¿no? Entonces, antes de que pues ya se inventaran estas ya drogas un poco más sintéticas para tratar esas enfermedades tropicales. Bueno, Ricardo Rivadeneira Velázquez pregunta, gracias por la charla. ¿Se sabe algo de los proveedores de material de pintura, pigmentos, papel, lienzos, etcétera? Muy bien, es una pregunta muy interesante. Realmente, por ejemplo, el caso de los insumos europeos eran los mismos comerciantes, muchos de ellos muy amigos de Mutis, que generaban, que proveían esos, el papel, por ejemplo, Juan Jiménez, Ignacio Roel también, que era el cajero de Pedro Ugarte. Ellos, dijéramos, eran los que proveían esos dineros y están en los recibos, perdón, esos insumos y están en los recibos. Ya los locales, ya dijéramos, hay una serie de comerciantes más pequeños que dan, por ejemplo, los lienzos y una serie de insumos para el taller de pintura. Y también pues los comerciantes europeos son los que proveen una serie a Mutis una serie de muebles, ¿no? Que también generan un resquemor en los fiscales, ¿no? Porque dicen, oiga, pero si a Mutis se le estaban pagando 2.000 pesos al año, ¿por qué no se está cobrando la silla de mano en la que él salía a pasear? Entonces es bastante, dijéramos, eso generó una serie de problemas y están los recibos ahí de quiénes fueron los que pagaron esas sillas, ¿no? La caja de los ornamentos de Mutis. Entonces, ese tipo de gastos los proveía estos mercaderes grandes. Con relación a las pinturas, ahí es donde estas cuentas arrojan muchas aristas interesantes,
porque si uno, dijéramos, lo que pasa es que aquí no, pues no, por brevedad no pudimos, dijéramos, pues hubiera sido otra presentación, pero básicamente como desmenuzar cada uno de los grandes rubros, ¿no? En qué se gastaba la plata en el taller de pintura, en el observatorio astronómico. El profesor Amaya está haciendo una investigación fantástica sobre eso, el observatorio, pero realmente lo que uno ve es que el gasto en colores, salvo algunos rubros, como por ejemplo el de la grana cochinilla, que se producía muy poca en el Nuevo Reino, tenía que ser importada de la Nueva España, y algunos otros colores, generalmente ellos trataban de producirla, ¿no? Entonces uno ve mucho gasto en huevo, eh, es muy interesante, ¿no? Yo no soy experto en historia del arte, aquí tenemos a Laura, pero parte, dijéramos, el huevo, ¿no? Se usaba un ingrediente muy importante para el taller de pintura. Pero bueno, ese tipo de cosas, uno ve un, un intento de Mutis por producir sus propios colores, ¿no? Eso es muy interesante, y bueno, pues está más o menos por ahí. Estas fuentes es la riqueza que le permiten a uno hacerse esas preguntas. Sí, también en la reunión de las cartas, de las epístolas de Mutis que hace Hernández de Alba, podemos encontrar ciertos datos sobre quién le está vendiendo material a Mutis, porque por ejemplo él frecuentemente escribe quejándose que no le llega el papel que le deben enviar desde Cádiz y siempre se está quejando, me falta papel, me falta papel. Entonces, ahí en esas cartas hay veces cuenta quién se lo debe mandar, cuánto pidió, de qué tamaño, todos esos datos también los podemos encontrar en ese compendio de cartas. Y con respecto a lo que dices del huevo, se utiliza para hacer pintura al temple. El temple se puede hacer con diferentes sustancias, pero una de ellas es el temple al huevo, entonces seguramente es para este tipo de técnica. Bueno, nos pregunta Chiara Antolines. Muchas gracias. Me gustaría saber si se sabe de alguna relación entre la minería de la plata y la financiación de la Real Expedición, ya que se conoce que Mutis tenía títulos de propiedad sobre las minas de plata del sur del Tolima. Ok, esa es una pregunta también bastante interesante, porque efectivamente Mutis, antes de imbrincarse a la expedición, él era socio con Pedro de Ugarte de varias de esas minas de plata. Entonces, él desarrolla esas empresas. Cuando él empieza la expedición, las conserva, sobre todo porque él está cerca de las minas, ¿no? Cuando él se traslada a Mariquita, y sobre todo cuando ya está en vísperas de la muerte de Pedro de Ugarte, ellos y los sobrinos de Pedro de Ugarte, que son los que lo reemplazan en la empresa minera, él tiene 10.000 pesos en acciones de esa empresa. eh, Ellos reclutan nada más ni nada menos que a Deluyar, ¿no? Que era, digamos, el jefe de minas del reino, ¿no? Que estaba pago por el rey, pero ellos lo reclutan dentro de esa empresa para dar una serie de informes sobre la calidad de las venas que hay en esa región, ¿no? Entonces, efectivamente, Mutis, al tiempo que desarrolla sus primeras actividades dentro de la expedición, también seguía con sus negocios mineros. Es después de la muerte de Ugarte, algunos años después, que él decide romper la compañía y únicamente quedan los sobrinos de Ugarte y de Luyar, ¿no? Pero él ya, dijéramos, más o menos, no tengo la fecha exacta, no la recuerdo, pero es después de la muerte de Ugarte, que es en el 92, bueno, entre 92 y 95, Muti se separa de esas empresas mineras. Ahora, infortunadamente esas empresas, tanto las estatales como las privadas de plata en el Nuevo Reino, a fines del 18 no eran tan rentables, ¿no? Digamos, la minería de plata tenía varios problemas. Uno, dijéramos, era la baja calidad de las venas, pero además de eso, la falta de mercurio también, la falta de mano de obra. Entonces, eso fue un problema. Después, el rey mismo vende las minas de Santa Ana, ¿no? En 1802, 1803 las vende. Y bueno, y abandona esa empresa, ¿no? Pero Mutis la abandona un poquito antes, unos años antes. Gracias, James. Nos pregunta Angie Tatiana Mota, ¿qué tanta influencia tuvo el periodo napoleónico en España en la expedición botánica? Bueno, yo siempre he dicho que Mutis tuvo una suerte inmensa y es que se murió en el año en que tenía que morirse, porque él, dijéramos, no tuvo ese problema de enfrentar esos cambios que hubo después de 1808, ¿no? Entonces, él no tiene ese problema que sí van a encontrar sus sucesores, ¿no?
de la invasión napoleónica y sobre todo la reforma que hace Amaro y Borbón, ¿no? Porque la reforma de Amaro y Borbón no solamente es la reacción borbónica de decir, oiga, 25 años esta gente sin control, eso no puede seguir así, sino además pues que tenemos que enviar dinero a España pues porque tenemos que sacar a los franceses, ¿no? Entonces envía un millonario donativo, 500.000 pesos, entonces ahí inicia todo ese proceso, hay el levantamiento en Quito, y pues ya sabemos en 1810 en qué desemboca eso. Pero realmente la expedición Mutis, en la entendida de Mutis, quizá no se ve tanto ese problema. Ahora, hay una cosa que indirectamente sí incluye a Mutis en esta historia, y es que si ustedes ven ese periodo, como yo les decía, es un periodo de casi guerra permanente con Inglaterra, es un periodo, dijéramos, de muchos gastos, de ingentes gastos, mucho dinero, y a pesar de eso, Mutis logra que le aprueben los presupuestos, ¿no? Él logra que la Caja Real le asigne un dinero y en sus 25 años sagradamente se le dio ese dinero. Entonces, yo diría esa parte, ya después, digamos, quizá cuando se analicen, dijéramos, Caldas, Sinforoso, toda la historia fantástica de estos personajes después de la muerte de Mutis, ya ahí sí uno ve como ya la expedición imbuida en todo este proceso Napoleón. Nos pregunta Jason Andrés Bedoya, en cuanto a la quina, ¿qué se sabe de la empresa que Sinforoso intentó montar en Cuba con auspicio de su tío y sobre su fracaso? Bien, Jason, muchas gracias por la pregunta. Como yo les comentaba, lo que sabemos desde las cuentas de la expedición es que eso generó un boquete en las cuentas, porque ellos presentaron más o menos 8.500 pesos de dinero dentro del presupuesto de la expedición, y eso, pues el rey nunca lo aprobó, ¿no? Las autoridades nunca se aprobaron. Las van a aprobar las autoridades de la Primera República, no es sorprendente, pues Sinforoso hacía parte de los vocales de la Junta, entonces pues una de las cosas que hizo Sinforoso tan pronto entró a la Junta fue aprobarse los gastos, inclusive dijo, no, el rey nos debe plata, el rey le quedó debiendo plata a mi tío, y fueron 5.000 pesos que ellos exigían de más, ¿no? Pero las autoridades nunca aprobaron esa expedición. Ahora, no es que se hiciera un estanco como tal. Lo que ellos proponían era que fue el problema que van a tener Rizo, Caldas con Sinforoso, porque Rizo en determinado momento dice, seamos sinceros, realmente eso no era una expedición, eso era una expedición comercial. ¿Sí? Sinforoso dijo que los materiales de esa expedición se perdieron, pero pues además de eso nunca presentó los resultados, en fin, eso agrió la relación entre ellos, pero hay una cosa cierta, es que nunca hubo como un intento de formar un nuevo estanco, ¿no? O sea, realmente eso siguió, dijéramos, comerciándose en el mercado, y lo que sí es claro, al menos en la correspondencia de Mutis con Pombo, es que Mutis ganó muy buen dinero en ese comercio de quina, porque ellos, digamos, tenían una red muy buena de corresponsales en Estados Unidos y en Europa, donde ellos le colocaban el producto, y obviamente pues Mutis tenía ya fama después de la publicación del Arcano de la Quina, ya tenía fama, digamos, tenía un respaldo intelectual bastante amplio. Entonces eso es. Ahora, eso de la expedición a La Habana, nadie lo ha estudiado a fondo, eso debería estudiarse un poquito más, porque no solamente incluía La Habana, sino también las provincias nororientales del reino. En teoría, Sinforoso tenía que haber hecho como esa media luna que le faltaba de exploración al reino, entonces, pero eso no, nunca se supo qué pasó con eso, más allá de que después Sinforoso dijo que se le habían perdido los materiales. James, tengo una pregunta que me surge leyendo tu artículo con el profesor Amaya. Hay una parte en la que dicen que la expedición se denominaba Expedición por la América Septentrional. ¿Es así como aparece en los documentos? ¿O aparece en algún momento Flora de Bogotá, Expedición Botánica? ¿De qué manera la podemos encontrar en los documentos? Gracias por la pregunta, Laura, porque es muy bonita esa forma, es decir, cuando uno estudia la forma en que las cajas reales denominaban esas instituciones, uno encuentra cosas bastante interesantes que también esconden significados. Entonces, en las cajas reales muchas veces se ponía expedición a la América Septentrional, ¿no? No expedición al nuevo Reino de Granada, sino expedición a la América Septentrional. Y además que así estaba concebida, ¿no? En la representación que hace Mutis original, está concebida como una expedición por el norte, digamos, del antiguo
Virreinato del Nuevo Reino también, ¿no? O sea, digamos, es bastante interesante, que tenía que incluir a Quito, en fin, después Caldas va a llenar ese vacío, pero en las cajas reales al menos está así. Mucho menos en otro tipo de documentos, ¿no? Digamos, en la documentación de la correspondencia siempre es expedición al Nuevo Reino, la expedición del Reino, expedición a Santa Fe, pero realmente es en las cajas reales donde uno encuentra eso. Y también uno encuentra siempre el nombre Santa Fe de Bogotá en Indias, ¿no? Que es, digamos, algo que me llama mucho la atención de los historiadores, y yo peleo mucho con eso, es que dicen, no, es que Santa Fe, no, digamos, el nombre es Santa Fe Bogotá, y muchas veces en las cajas reales uno encuentra así, Santa Fe Bogotá en Indias. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Digamos, es bien interesante cómo esa relación de las cajas reales con los documentos fundacionales de la expedición, ¿no? Y conservan eso, y después, pues, dijéramos, crean ese rubro historia natural, que es donde ellos van a englobar todos esos gastos. James, ahora que estás hablando de Santa Fe, más o menos, no solamente viendo los documentos de la expedición, sino en toda tu trayectoria investigativa, más o menos en qué época empieza a denominarse Santa Fe de Bogotá. Yo siempre lo he visto en las cajas reales así, y muchas veces en las notarías lo mismo, Santa Fe o Bogotá en Indias. Eh, una fecha exacta no la conozco, porque de nuevo en esa época había mucha gente que llamaba Santa Fe, ¿no? Y los historiadores realmente empiezan para, dijéramos, contrastar Bogotá, ¿no? Que es el periodo ya independentista, pero realmente uno en esta época borbónica, uno ve Santa Fe, Bogotá. No tengo una fecha exacta, pero en las cajas reales está así. Mira, nos mandan más saludos. Belén Leal Hurtado nos dice buenas, gracias. Y Pablo Vargas también nos manda muchos saludos. Entonces, muchas gracias a Belén y a Pablo por enviarnos saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a mirar si ha entrado alguna nueva pregunta. Creo que esas son todas las preguntas que teníamos para el día de hoy. No sé si quieras agregar algo más, James. No, bueno, digamos, es un tema fascinante, y la invitación es siempre como a mirarle, darle un poco más de proyección, digamos que la expedición botánica es no solamente una parte científica, que la es muy importante, no solamente es una parte patrimonial, que lo es, sino también comprende una serie de actividades logísticas, ¿no? Y una planta de personal mucho más amplia, que va mucho más de Mutis, que va mucho más allá de los naturalistas, sino que hubo tras de ello una cantidad de personas que hicieron posible este proyecto. Y por último, yo diría Mutis, digamos, el genio de Mutis radica precisamente en cómo esa autonomía, cómo conseguir la institucionalización de la ciencia en medio de las reformas borbónicas, que hubiera sido algo impensable, y él en cierto sentido lo logró. Bueno, muchas gracias, James, por acompañarnos hoy. Hemos aprendido muchísimo y yo creo que toda nuestra audiencia va a estar interesada en consultar tus libros para entender más cómo funcionaba la economía en este periodo virreinal y también ligarlo a hechos que uno inicialmente cree que son meramente artísticos, pero tienen un trasfondo muy ligado a la política, a la economía, y hay veces pasamos los historiadores del arte un poco por encima de esos temas. Entonces es muy importante trabajar de manera interdisciplinaria, como lo hiciste tú con el profesor Amaya, para entender cómo funciona el arte con respecto a otras áreas de la vida, porque finalmente, pues, nada sucede independientemente, ¿no? Entonces es un estudio bien interesante que los invitamos a leer. Después, quizás en el Facebook o en el YouTube, pondremos el link de donde pueden consultar los artículos de James ligados a la expedición botánica. Entonces, muchas gracias, James. Muchas gracias, Laura. Esperamos tenerte pronto de nuevo aquí en el ICANN, con tus Muchas gracias. charlas, con tus investigaciones, que sabemos que desde hace años tú estás muy ligado a esta institución, entonces eres ya parte del instituto. Muchas gracias, James, por Muchas acompañarnos. gracias, Laura, y muchas gracias al Instituto. Buena tarde. Bueno, gracias, James. A ustedes los esperamos en el próximo programa. En 15 días, el lunes, vamos a estar con el profesor Mauricio Nieto, profesor de la Universidad de los Andes. Entonces, están cordialmente invitados para el siguiente programa de expedición botánica para todos. Hasta luego.